Hola. Hola, ¿cómo Ah, estás? muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿cómo se identifica Ansel Dua? Y en su preface de su ensayo, ella habla sobre su vida y la mezcla de las culturas en su personalidad de anglo, mexicano y también de la India. Y pienso que ella tenía una mezcla de su identidad, pero de total identifica a una chicana porque ella vivía en los Estados Unidos, pero también tiene parte de su cultura en México. Um, y por eso ella tenía las dos partes de la etnolingüística y en su ensayo habla de los dos y habla en las dos lenguas también porque tenían mucha importancia en su personalidad. Sí, exacto. Y eso me pareció muy interesante. Ella dijo que se identifica como chicano, sí, y tenía realmente una mezcla de dos culturas, estadounidense y mexicana, y por eso ella tenía una experiencia muy única y muy interesante. Sí, creo que fue interesante ver cómo se identifica que no era solo chicana, sino de muchas maneras ella aceptó y um, tomó cargo de poner un poquito de todas sus identidades en su ensayo. Entonces, eso me pareció muy interesante. La segunda pregunta es, ¿cómo se refleja la identidad de Aung San Suu perdón, a través del lenguaje? Creo que para mí fue interesante, como dijiste antes, Leslie, que puso partes, o Jocelyn creo, que puso partes en inglés y puso partes en español, mezcló un poco de las dos cosas. Entonces, fue bastante interesante ver eso. Sí, yo pienso que en su ensayo fue muy interesante ver la mezcla de las lenguas, porque ella puede hablar de su performatividad, pienso, porque ella tiene una conexión a su personalidad mexicana, pero también sé que en los Estados Unidos hay una diferente opinión sobre la lengua español y por eso su performatividad es de tener una mezcla de los dos. Y eso es lo que escribió en su lengua en el ensayo. Exacto, exacto. Y eso es algo que me pareció muy interesante porque a diferencia de hoy, ella decía que el español en este tiempo no fue algo muy sofisticada o una lengua como sucia, y por eso ella no quería hablar en español mucho, que es algo muy diferente de hoy en día. Y número 3. ¿Cuál es la juxtaposición que se presenta entre el rasgo social de la víctima y la forma de hablar del ladrón? Esta pregunta se refiere a un comercial de Citibank sobre el robo de la identidad en el que hay un ladrón que hablaba con voz de una mujer, y fue muy interesante para ver la diferencia entre los dos voces, porque el ladrón hablaba con un voz de una mujer de clase alta o clase medio, que a ella le gusta cosas muy costosas, y eso fue algo muy interesante y sorprendente cuando hablaba el ladrón.
Sí, la juxtaposición de los dos fue muy peculiar y extraño, porque el hombre estaba bebido una cerveza y en su cuarto, pero la mujer, quien es la ladrona, estaba hablando en una voz como una valley girl, a una persona con mucho dinero, y fue muy interesante para ver casi la performatividad de los dos, porque el hombre con sus acciones tenía la performatividad de que no tenía mucho y que es de su cultura, y la mujer tiene la performatividad en su voz. Entonces fue muy interesante para ver que nosotros podemos ver la personalidad de los dos sin ver los dos. Creo que ahí, Jocelyn, lo dijiste muy bien con la performatividad de que aunque no lo estés viendo, lo escuchas y lo captas como una persona de clase media o alta, obviamente que sabe de cosas más finas, sabe de tal vez tiene otras cosas de prioridades o su papel en ese video es esa de que no le importa, que es muy libre y la persona que vemos es tal vez se ve como alguien que vino de trabajar, está tomando una cerveza, está relajando, está viendo la tele. Es muy interesante. Sí, fue algo muy interesante ver que podemos ver qué tipo de persona somos usando solo la voz. Y de este tipo de hablar es para alguien de esta clase y es diferente, depende de la clase como hablamos. Entonces, muchísimas gracias por vernos y que tengas una buena tarde. Hasta luego. Adiós.